Les damos una cordial bienvenida a nuestro conversatorio Dynamo, Dean Experience, impactos y respuestas de startups frente a la pandemia, en el que conoceremos la valiosa experiencia de ha sido difícil para todos y todas producto del COVID-19 y sus implicaciones. Durante esta mañana seremos espectadores de la exposición de Mauricio González, cofundador de la BAME App, Tomás Charles de Bollier, jefe de proyectos de Joy Simulators, y Esteban Larraín, CEO y fundador de Cenix, quienes nos compartirán cómo los impactó la aparición del virus y sus respuestas, es decir, cómo se transformaron, mutaron su modelo de negocio o de qué forma cambiaron su perspectiva para poder continuar en funcionamiento. Muy buenos días a todas y todos. Hola, hola, Macarena, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Bien y tú? ¿Todo Bien, bien? sí, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Hola, Hola Tomás, hola Esteban. hola, ¿cómo están Bueno, todos? al finalizar la exposición de estos tres emprendedores, tendremos un espacio de conversación donde podrán exponer sus consultas e impresiones y las que pueden ir dejando también a través del chat o en los comentarios de nuestras transmisiones que están siendo en directo a través de Facebook y de YouTube. Y bueno, sin más que agregar, le voy a dar la palabra a nuestro primer invitado de hoy. Él es Mauricio, cofundador de Lávame App y es una empresa que presta servicio de limpieza en seco para automóviles a domicilio. Muchas gracias, Mauricio. De nada, Macarena. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Te Voy a, vemos voy a compartir pantalla ahora. súper. Perfecto. Vamos acá. Aquí estamos. Bueno, voy a comenzar, ¿no? Mi nombre es Mauricio González, soy cofundador de Lávame App y gerente de marketing de nuestra empresa. Yo les vengo a hablar acá un poco del emprendimiento, de lo que es emprender para mí y quizás para muchos de ustedes también le hace sentido, y también cómo en este espíritu emprendedor nos vimos enfrentados a, sin duda, una de las crisis mundiales más importantes de nuestras vidas, que ha sido la pandemia del COVID-19, donde llevamos ya 2 años viviendo y conviviendo con esta situación, y cómo nos enfrentamos frente a ese desafío con nuestros emprendimientos y desde la vereda del emprendimiento. Para mí emprender es un estilo de vida y eso creo que a muchos les va a hacer sentido. Cuando nosotros comenzamos nuestros proyectos, en el caso mío en particular, ya hace 4 años atrás, nosotros visualizábamos un largo camino con una mochila llena de esperanza, de sueños y de ganas y de metas por cumplir, que lo veíamos bastante lejano y que siempre se ve en un camino muchas veces cuesta arriba, en un camino que no sabemos qué nos depara ni qué nos trae durante el trayecto, y por lo tanto lo grafico como lo vemos acá en la foto, lo veo con un bolso lleno de ilusiones, lleno de esperanza, con muchos sueños, pero un largo camino por recorrer. ¿Por qué emprendemos? Para mí esto tiene que ver mucho con lo que después vivimos en la pandemia del COVID. Nosotros emprendemos, o la mayoría de las veces se nos viene a la cabeza la libertad. Todos los emprendedores, por lo general, amamos nuestra libertad, amamos nuestras ganas de, de ser libres, de manejar nuestros tiempos, de manejar nuestras energías, nuestras prioridades. Muchas veces tenemos sueños que tienen que ver con el emprendimiento, con sueños o anhelos personales, y por lo tanto nos proyectamos en esos sueños. Y también muchos de ellos o muchos de los emprendedores buscamos cierta libertad financiera o independencia financiera de futuro que nos permita proyectarnos en nuestra familia, en nuestras profesiones o simplemente como logros personales. Por lo tanto, se traduce siempre en un estilo de vida. Yo acá estoy con Tomka, que es una foto que a mí me trae muchos recuerdos, ya que yo vengo del mundo del emprendimiento muy tradicional, antes de dedicarme al mundo digital y al mundo de la startup. Yo venía de emprendimientos muy digitales que tenían que ver con locales, restaurantes y rubro gastronómico. Y acá yo quizás me sentía en la cima de mi ola, ¿no? Donde
nuestro local era parte importante del epicentro festivalero, de artistas y de gente importante, y por lo tanto partir de un proyecto que había iniciado yo hace ya 7 años atrás, antes de esa foto, llegar a ese momento para mí era sinónimo de lograr ciertos hitos importantes en esa carrera, ¿no? Y eso se grafica un poco en el espíritu del emprendedor, buscar ese sueño, buscar esos anhelos para poder conseguirlo. ¿Por qué o sea, ¿quién finalmente emprende? Yo hablo de emprendimiento, hablo que todos los que estamos acá somos emprendedores. ¿Quién emprende? Yo creo que la pandemia también nos ha forzado a muchos, eh, tengo amigos, conocidos, creo que todos tenemos familiares que se han transformado en emprendedores producto de la pandemia. Razones son muchas. El desempleo, hoy día potenciado por esta crisis económica y sanitaria, se ha generado un fuerte desempleo, por lo tanto muchos, en vez de emplearse, han visto una oportunidad en distintas áreas para poder emprender. Universitario, en la época que yo estudié en la universidad, yo soy exalumno de la Católica del Paraíso, y a nosotros jamás nos pasaron un curso de emprendimiento. Yo ya no soy nada de joven, tengo 43 años, por lo tanto cuando estudié, lo más cercano que había al mundo del emprendimiento tenía que ver con ciertos ramos optativos, y me doy cuenta hoy día, en la actualidad, en el 2021, que hoy día muchas universidades y muchas carreras universitarias están incorporando ciertos patrones que motiven a los alumnos a emprender, no solamente a ser una máquina profesional en su área de expertise, sino que también a tener una mente, una visualización de la vida y del mundo emprendedora. Y eso a mí me parece maravilloso, por lo tanto también coloco acá quienes emprenden también son los universitarios. Hoy día vemos cada vez más, yo que ahora estoy en el mundo y en el ecosistema de la startup, veo cada vez más cómo llegan a hacer pitch a levantamientos de fondos, a incubadoras, aceleradoras, chiquillos que son universitarios, que están en su último año y que ya están con su emprendimiento funcionando. Y eso a mí me encanta y creo que el mundo ha cambiado muchísimo. Y obviamente profesionales, como yo muchos, y que cuando hablo profesionales no hablo solamente de tener un cartón, un título universitario, sino que hablo de quienes han decidido optar una actividad como una profesión, sea cualquiera sea. Muchos de ellos cuando ya ven que su techo como trabajador es muy corto, visualizan oportunidades, ven forma de escalar lo que hacen y por lo tanto se deciden a emprender. Al final del día yo siento que cualquiera, es decir, todos somos bienvenidos a poder desarrollarnos como emprendedor, sin ninguna discriminación absoluta. Lo que sí grafico es que los que decidimos dar ese paso y ser emprendedores, finalmente somos un animal especial, un animal que genéticamente tiene algo distinto al resto. Y no es que sea más bueno o más malo, yo tengo una visión muy crítica de ese tema y muy crítica del sistema educacional, porque siento de que los animales emprendedores se pueden setear desde muy pequeños y uno puede darse cuenta, incluso en la educación básica o educación media, sin llegar a la universidad, que hay personas hombres y mujeres que tienen un perfil o genéticamente vienen seriados para ser emprendedores. Y eso es algo que hoy día cada vez se están abriendo más puertas para que eso tenga alguna convergencia y tenga alguna cabida, pero sin embargo nuestro sistema tradicional de educación hace que los emprendedores muchas veces en el transcurso de su proceso educativo sean mirados como bichos raros o personas que no calzan con el modelo. Por lo tanto, yo los llamo como animales que son perseverantes, grafico la perseverancia como algo súper importante para emprender. Son muchas veces personas que no tienen miedo, o sea, no tenemos miedo al fracaso, no tenemos miedo a caernos, no nos da miedo invertir, no nos da miedo perder plata, que yo siempre pongo esto como ejemplo, o sea, yo un emprendedor lo grafico muchas veces que cuando le duele demasiado perder dinero, para mí es algo que no está dentro de mis cánones de querer emprender, porque uno cuando emprende por lo general sale perdiendo. Son pocas las veces que uno resulta exitoso o airoso en el emprendimiento. Saber perder, ponerle pasión a las cosas, darle mucho corazón, darle muchas ganas, de verdad sacrificar cosas en torno a tu emprendimiento. Y los liderazgos que los grafico no solo como un líder de grupo, estos líderes positivos que uno los ve como, ¿cierto?, en una cúspide, sino que un líder de tu área. O sea, yo compito con mis socios que son de distintas áreas, tecnológicos, comerciales, etcétera, y cada uno tiene un liderazgo distinto y cada uno es líder dentro de su área de expertise, y eso, sin duda, para mí es un requisito básico para poder ser un animal emprendedor.
Les cuento un poquito mi emprendimiento. ¿Cómo nace LavaMeApp? LavaMeApp nace de esta grilla que les muestro acá, que es bien simpática, porque finalmente nosotros en 2016 estábamos sumergidos en la explosión de las startups de transporte privado, como Uber, como Cabify, como Easy Taxi. Después al tiempo llega InDriver, después llega Didi, bueno, hoy día hay unas 5 más en el mercado, no solo latinoamericano, sino mundial, de transporte colaborativo privado de personas. Y cuando en 2016 veo que esto ya es un boom, que yo mismo lo ocupo, que ves que muchas personas están accediendo a usar este tipo de servicios, con mi socio Pablo y con nuestro otro socio Ángel, nos preguntamos qué podíamos hacer de alto impacto que fuera de alta recurrencia en un formato similar. Así nace la idea de hacer Lávame App como una aplicación móvil tipo Uber, de hecho esa era la descripción que hacíamos en un principio, para lavado de autos ecológicos sin agua a domicilio. Entonces nosotros visualizábamos que para todo el mundo es un dolor esto y poder pedirlo a través de esta forma era muy sencilla. Esto nace en 2017, pero miren qué simpático cómo del 2017 a la fecha cambia lo que es la AMEA. Hoy día la AMEA es una plataforma multidioma, multiservicio, que permite tener todos los servicios dolorosos para tu auto a un clic. 100% domicilio y con servicios de limpieza que son eco-friendly, amigables con el medio ambiente. Por lo tanto, también acá yo le grafico los 4 años que tienen que ver con un crecimiento, con una madurez y también con una visión y desarrollo del negocio que es importante. ¿Cuál es el problema que nosotros detectamos? Vimos que la pérdida de tiempo es algo doloroso para todo aquel que posee un auto. Existe asimetría de información gigante entre un prestador y otro prestador, entre un servicio y otro. Por lo tanto, se generan gaps que son sumamente atractivos para poder emprender en un negocio. Gasto innecesario de agua, claramente hoy día es lo menos cool del mundo ir a un centro de lavado donde vas a gastar 100, 200, 300 litros de agua lavando tu auto, cuando el planeta exige que cuidemos el agua y existen otras formas de hacerlo, como la que hacemos nosotros. Y también en el mercado latinoamericano, en el mercado del trabajo existe un 60% de informalidad y eso también para nosotros es una oportunidad porque somos capaces de generar empleo mucho más digno y mucho más eh, confortable en lo económico. La solución que planteamos fue súper práctica, una plataforma de servicio automotriz a domicilio para el cuidado y mantención de tu automóvil. Queremos ser la mejor forma de mantener y cuidar tu auto, de manera cool, digital, economía colaborativa, productos eco-friendly, ahorrar tiempo y dinero a las personas y crear empleos dignos. Nuestra multiplataforma consiste en multidioma, multiservicios, distintas verticales. Hoy día tenemos un producto tecnológico muy robusto que hemos ido construyendo en base a la experiencia y el pivoteo con los clientes. Y eso es algo también que yo lo resalto mucho, ya que efectivamente la manera mejor de construir este tipo de herramientas es construyéndola con el feedback constante de tus clientes para poder ir mejorando día a día. Nuestro modelo de negocio es bastante claro, nosotros marginamos un 35% de las ventas y tenemos dos modelos de negocio, tanto nacional como internacional. En algunos casos usamos el modelo de franquicias internacionales digitales, que es una franquicia digital que viene un producto que es pack and play, todo para que un tercero ejecute el negocio, y otro que es con operación propia, donde nosotros nos instalamos con una oficina y replicamos la operación que tenemos en la ciudad donde comenzamos. Tenemos modelos business to consumer, que es el modelo donde más clientes tenemos, donde son los usuarios finales que deciden descargar la aplicación, entrar a la página web y agendar un servicio de los que hoy día ofrecemos. Tenemos un modelo business to consumer, que coloco acá como ejemplo Puntos Cencosud. Tenemos varios más con otras empresas en este modelo, donde ellos nos compran servicios para sus clientes, es decir, llegamos al usuario final a través de una empresa tercera. Y también tenemos modelos business to business, que es en realidad el que menos explotamos porque sentimos, y la pandemia también así lo demostró, que los modelos tradicionales son muy frágiles por sus altos costos y por cualquiera de estas situaciones que ocurren, finalmente se ven mermados y se ven sacrificados. Nuestras ventas los 4 años han ido creciendo desde nuestro inicio hasta la fecha. Sin embargo, llegamos el 2020, ¿no? y nos encontramos con este bicharraco que a todos ya como que nos hace entre tristeza y un montón de emociones porque
porque claramente ha generado un cambio muy radical en la sociedad y eso yo creo que no está en discusión alguna. Para algunos significa desempleo, para otros significa sufrimiento, para otros significa angustia, para otros significa pérdidas importantes, pérdidas de familiares, amigos, cercanos, pérdida también de sus negocios, sus emprendimientos. Eh, para nosotros, Lávame App, particularmente, y esto es lo que yo quería resaltar, es que para nosotros fue una oportunidad. Por lo tanto, este bicharraco bien maligno, para nosotros nos generó una oportunidad muy importante, ya que nuestras ventas del 2019 al 2020 crecieron aproximadamente en casi un 40%, y también crecimos y nos internacionalizamos en plena pandemia, que era algo bien ridículo de pensar antes de que esto ocurriera. De esta manera, nuestra línea del tiempo se grafica acá, donde el 2017 prototipamos. La verdad que fue un prototipado entre comillas, nosotros llegamos y dijimos, este es el producto y ya está. O sea, no, yo no recomiendo eso hoy día a esta altura del partido para nada, sino que recomiendo efectivamente prototipar con otras verticales y poder equivocarse de forma barata. Después hicimos un lanzamiento oficial en enero de 2018, donde partimos, nos incubamos en Crisalis, levantamos financiamiento Corfo, 2019 nos aceleramos en Digeo, validamos modelo de negocio, comenzamos a ver cuál era nuestro modelo para expandirnos, y en 2020 comienza esto que les digo yo, entre la pandemia y todo, con un crecimiento de ventas y además con apertura en España, Uruguay y Argentina. Hoy día nos encontramos creciendo y ejecutando servicios en estos 4 países, y también estamos en un proceso de levantamiento de capital privado. Bueno, para estas cosas siempre se necesita un equipo. Los equipos tienen que ver con el motor, ¿cierto?, de los negocios. Está Pablo, estoy yo y está Ángel. Los tres atacamos áreas distintas, los tres nos complementamos, los tres somos muy diferentes, y creo que es algo muy importante en los equipos fundadores que eso se caracteriza de esa manera. Debajo de nosotros hay bastante gente que trabaja en distintas áreas: operación, desarrollo tecnológico, agencia de marketing, y también un sinnúmero de watchers y prestadores de servicios que son parte de la plataforma. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn. Tenemos bastantes seguidores en cada una de ellas. Instagram, en cada uno de los países, tenemos más de 40.000 seguidores. En LinkedIn y en Facebook también tenemos un número importante de amigos. Acá yo, para cerrar, les hablo de la motivación, que cuando uno emprende y pese a todos los problemas, como por ejemplo los que nos vimos enfrentados en la pandemia, para nosotros es muy importante que este motor sea mucho más que mirarse el ombligo. Entonces, yo pongo el ejemplo de Héctor, que es un venezolano que llegó hace muchos años a Chile y que fue uno de nuestros primeros watchers, de unos primeros lavadores a domicilio en seco, y trabajó prácticamente 2 años con nosotros. Esos 2 primeros años él trabajó muy duro. Fue, fue bueno, una cosa para nosotros muy significativa es que pudo vivir gracias al trabajo que nosotros brindábamos como oportunidad. Generó ingresos suficientes para vivir, mejoró su calidad de vida, se trajo a sus familiares, y posteriormente se decide ir a estudiar a Suecia, y hoy día se encuentra viviendo en Suecia, estudiando, trabajando, y bueno, subo esa foto de su Facebook del año pasado porque me llena mucho de alegría ver cómo no se trata solo de uno cuando uno emprende, sino que lo que uno hace muchas veces impacta de manera positiva a otras personas, y creo que eso debería ser una motivación y un motor para todos los que decidimos emprender en la vida. Y eso, aquí les dejo mis datos de contacto, mi correo, mi teléfono, nuestra página web, somos Lávame App, descárguennos, úsennos, y espero les haya gustado mi presentación. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante tu presentación. Es genial cómo he podido avanzar y cómo centra en esto, con el cierre de tu presentación, como comenta, en la importancia de que son todo un equipo y que están siempre pensando en avanzar en 360 grados. Sí, Las preguntas que vayan surgiendo las vamos a dejar para el final. sí, no hay eh, problema. Así que ahora le vamos a dar el pase a Tomás. Eh, bueno, Tomás Charles de Bollier pertenece a Joy. Es una empresa que mejora la capacidad de aprendizaje de las personas mediante el uso de tecnologías inmersivas.
realidad virtual y aumentada aplicada a la seguridad industrial, educación y capacitación. Bienvenido, Tomás. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, súper. Si de repente me caigo es por la conexión a internet que está media floja. Oye, les voy a mostrar algo. Voy a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla? Ya, súper. Bueno, yo les voy a contar un poco brevemente qué es lo que somos nosotros y cómo sorteamos un poco la ola pandémica. Nosotros somos una empresa fundada en el año 2013, ya nosotros somos de Valparaíso, también estuvimos incubados en Crisali, ¿ya? Y la verdad es que nosotros somos una empresa que venimos del mundo TI, tech, simulamos de todo tipo de cosas. Partimos con VR, después nos extendimos a AR y ahora último estamos con simuladores web, ¿ya? Hemos tenido distintos hitos a través de la historia, hitos de innovación, hemos ganado distintos premios, hemos ido a representar a Chile afuera, hemos desarrollado productos bien entretenidos y con un foco partimos con un foco bien particular que era con la gran empresa, ¿ya? Sobre todo con el VR. Estos son algunos de nuestros productos. Por ejemplo, nosotros hacemos simuladores de maquinaria pesada, mucha grúa, camiones mineros, simuladores de experiencias de riesgo, tenemos una escuela de riesgo, por ejemplo, ¿ya? Un simulador de extintores, simuladores de web que se corren solamente a través de la web, a diferencia de los otros que uno necesita el visual, obviamente. Recorridos virtuales, ¿ya? Y por último, experiencias AR donde podemos desplegar distintas cosas, como cosas informativas, cosas tipo juegos, que son más, como tenemos por ejemplo en el Museo Marítimo, distintas cosas. Y este es nuestro equipo, ¿ya? Bueno, nuestro equipo de hecho crece constantemente, de hecho este ni siquiera es nuestra última foto, no está actualizada, pero nosotros partimos la pandemia, más o menos éramos unas 20 personas aproximadamente, ¿ya? Y ahora somos más de 30. Entonces, quiero que vean un poco más o menos la línea de tiempo de la pandemia. Y les voy a dar un poco de contexto, porque aun cuando nosotros somos una empresa que venimos del mundo de TI, que uno podría decir, chuta, esta empresa tiene todo solucionado, no va a tener ningún problema, no es tan así. Entonces, con un poquito de contexto, nuestro primer acercamiento al trabajo de forma remota, ¿ya? Porque ese fue uno de los grandes desafíos, fue a finales del 2019, cuando estaba el tema del estallido. Pues nosotros estábamos en Valparaíso, ya en el plan de Valparaíso, entonces de repente pasaba que había manifestaciones más complejas que otras, y obviamente habían días que el edificio completo cerraba, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Nosotros todos trabajamos de forma presencial, y cuando pasaba esto, nos íbamos todos para la casa. Generalmente los que tenían notebook eran los únicos que se podían llevar el computador para la casa, pero los otros no podían. Entonces, habría sido absurdo llevarse la torre para la casa y volver al día siguiente. Eso no tenía ningún sentido. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, era un día perdido prácticamente. Y uno sabía que al día siguiente, o quizás esta semana estaba compleja, pero la próxima semana iba a estar bien. Entonces, uno se las arreglaba en este sentido, ¿ya? Y no pasaba nada. Esa fue como nuestra primera acercamiento a la virtualidad. Entonces, bueno, después se empezó a tranquilizar todo, y llegó el verano, todo muy tranqui, volvimos a la normalidad, todo bien, y de repente partió esta cuestión del virus, del COVID. Bueno, nosotros, nadie sabía mucho, uno escuchaba las noticias afuera, la cuestión todavía no llegaba a Chile, de repente empezó a empeorar esta cuestión. Y, y de hecho la semana del 10, como que creo que fue la semana del 10 cuando llegó el primer caso en Chile. Pero fue una cuestión súper aislada. Yo no sé si se acuerdan, en la tele, fue como, bueno, llegó un caso de COVID. Mira, como ya, está bien, no es nada, no nos afecta. O sea, ese era el nivel de desconexión con la realidad.
¿ya? De hecho, una anécdota súper personal, me acuerdo que el sábado 13, no, sábado 14 de marzo, me acuerdo que celebré mi cumpleaños con un montón de amigos en la casa, nos abrazamos, tomamos una cerveza, todo tranqui. Y ese día en la tarde, me acuerdo que salieron, al día siguiente salieron unos casos como que habían saltado mucho los casos de COVID. Entonces, claro, todos con los que habíamos estado abrazados la noche anterior, al día siguiente era como, chuta, un poquito de distancia, como que nadie entendía bien lo que estaba pasando. Y el día 16, que fue el día lunes 16 de marzo, me acuerdo que nosotros tuvimos que ir a Santiago a hacer una presentación de un producto de realidad virtual que estábamos haciendo a una empresa, y me acuerdo que fuimos dos personas, ¿ya? De la empresa. Y ahí yo diría que fue cuando realmente cachamos que esta cuestión ya iba súper en serio, porque ya de los abrazos, de saludarse la mano, todo tranquilo, me acuerdo que llegamos ese día a la oficina, esto era una empresa grande, llegamos ese día y ya no nos juntamos en la sala chica donde nos juntábamos siempre, nos juntamos en una sala grandota, y éramos 3 pelagatos, o 4, me acuerdo. Y al principio fue como, ya, ok, y me acuerdo que yo me voy a acercar a darle la mano a una persona y me dice, no, chuta, por temas de corporativo ahora no nos podemos dar la mano. O sea, abrazo la semana anterior y ahora ya nos saludábamos de codo. Y fue como, ya, sí, está bien, todo bien. Hicimos la presentación, mostramos todo tranqui. Terminamos ya y partimos a Viña. Y ahí me acuerdo que en el auto aprendimos la radio y ya se escuchaba que ya de los casos, no me acuerdo cuántos eran, pero ponte tú que de 40 casos ya habíamos saltado 200. Entonces ahí fue como, chuta, esta cuestión está, ahora viene en serio. ¿Ya? Y me acuerdo que ese día llegamos a la oficina y yo dije, ya, yo voy a buscar mi computador y voy para la casa, porque no me voy a quedar en la oficina. Como medida preventiva, obviamente. Ya, ok, llegamos a la oficina. De hecho, ese día creo que prácticamente nadie fue a trabajar. La mitad fue a trabajar y la mitad se fue como al mediodía, se fueron todos para sus casas. Y llegamos ya, me acuerdo que yo fui a recoger mi computador, me fui para la casa y como a pensar un poco cómo voy a hacer esta dinámica. Y bueno, efectivamente, pues ese fue el último día que fuimos a trabajar, fue el 16 de marzo del 2020, en Valparaíso. Todavía no volvemos, de forma presencial, todos normalmente. Entonces, teníamos un tema, pues. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Yo les voy a contar, estas eran nuestras únicas herramientas tecnológicas, ¿ya? De comunicación virtual. Nosotros usamos Slack, que lo usamos hace muchos años, que es una plataforma, para los que no conocen, una plataforma donde uno puede crear canales de comunicación y chatear con otras personas, enviar archivos, cosas así. Y teníamos un Google Drive donde teníamos toda la información arriba. Eso era todo. Ya uno podría decir, oye, ustedes son empresas que vienen del mundo de TI, ¿cómo no tenían resuelto este tema? No estaba resuelto, porque trabajamos en una oficina y cuando queríamos saber algo, yo iba al puesto de alguien, el otro iba a mi puesto y sería todo. Eh, entonces teníamos que de alguna forma resolver este tema. Empezaron a pasar los días y al principio uno pensaba, bueno, esta cuestión irá a durar una semana, un par de días, y después volvemos a la normalidad, como que nadie tenía la noción de qué es lo que podía significar esta cuestión. Y los casos empeoraron, o sea, todos los días 100 casos más, 200 casos más, qué sé yo. Entonces dijimos, chuta, no, hay que buscar una alternativa. Y me acuerdo que no me acuerdo si fue esa misma semana o la semana siguiente, como teníamos el problema de voz, que por Slack no tenéis canales de voz, y no podíamos andar haciendo reuniones no podíamos andar haciendo reuniones por Meet a cada rato. Realmente alguien dijo, ¿sabéis qué? Descarguemos Discord. Ah, ya, perfecto. Y Discord tenía la gracia de que eran puros canales de voz, también tienen algunos canales escritos. Podía hacer reuniones con distintas personas. Así que funciona y nos solucionó un poco el problema. Ya más o menos estábamos comunicados.
pero seguíamos sin mirarnos, que esa cuestión yo creo que igual es clave. Bueno, ¿qué pasó después? Se hizo un barrido en la oficina, se sacaron todos los computadores, todos los que tenían torres se las llevaron para sus casas. Y empezamos de alguna forma a tratar de adaptarnos a esta cuestión, ¿ya? Y la verdad que fue súper difícil, porque como estábamos acostumbrados al día a día de estar ahí uno al lado del otro, tengo dudas, voy para allá, él viene para acá, ¿cómo se llama? In situ vemos lo que está viendo el otro en el computador. Y pasamos a esta cosa en donde está cada uno en su casa. Yo creo que esa cuestión fue súper complejo de tratar de hacer normal algo que era súper anormal, ¿ya? ¿De qué pasó después? A fines de mes vino como el balde de agua fría. A fin de mes se nos empezaron a caer todos nuestros proyectos. Nuestros clientes principalmente son empresas grandotas, porque el VR es un producto caro. Entonces cuando tenía empresas del tamaño de Goodyear que te dicen, ¿sabéis qué? Voy a cancelar mi proyecto este año, ahí tú decís, oye, chuta, o sea, ya, ok, salimos de la oficina por el bicho, pero ahora esto nos está afectando directamente en las lucas. Y esa es una empresa, pero cuando todos tus proyectos se congelan, ahí tú decís, chuta, ¿qué hago? Y ahí es donde efectivamente nosotros vimos un problema. Todos los proyectos que estaban andando, o sea, perdón, todas las ventas que estaban a punto de completarse, quedaron ahí. Todos los proyectos que estaban andando se congelaron. Todos, absolutamente todos. Y la verdad es que para nosotros fue un momento de mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que vino después? Vino el Valle de la Muerte, ¿ya? Que fue un periodo entre abril y junio. Nosotros fue un periodo de trabajar 12 horas diarias o más, si fuera necesario, hacer demos de lo que sea, buscar nuevas tecnologías, experimentar. O sea, fuimos a todas, ¿ya? Tratamos de agarrar todas las micros, porque francamente no sabíamos lo que iba a pasar. Buscábamos estudios de empresas grandotas, estudios qué sé yo, de McKinsey, ver cuándo se iba a acabar esta cuestión, cómo íbamos a sortear la ola, cuáles deberían ser los pasos que debiéramos seguir, qué sé yo. Y nadie tenía la respuesta, pues. Tratábamos de mirar el mercado, pucha, miramos la otra empresa, oye, chuta, ¿ustedes cómo lo están haciendo? Hablamos con nuestros clientes, bueno, ¿qué podemos hacer? Nadie tiene la respuesta. Y trabajamos, y trabajamos, y trabajamos, y sacamos demos, y experimentamos, y estamos todo el día tratando de saber cómo salir de esta cuestión, ¿ya? Y creo que encontramos un poco el nicho. ¿Cuál era nuestro gran problema, ya, en ese minuto? Era que todas las empresas grandotas cancelaron todo. Pero además nuestro producto era realidad virtual. Entonces, con el bicho, ¿quién se iba a querer poner el visor que se puso el otro? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Es un tema ya un tema de ¿cómo se llama? De contagio y todo el cuento. Entonces, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué cosas sabemos hacer, ya? Que no tiene riesgo de contagio, tiene cero riesgo de contagio, que puede ser masivo. ¿Qué será? Y ahí cachamos que hay una tecnología muy incipiente que nosotros habíamos empezado a desarrollar en el 2019, que eran los simuladores web. ¿Y qué es lo que un simulador web? Es un simulador que corre en tu computador, en un computador cualquiera, común y corriente, y lo único que necesitas es una conexión a internet. Y ahí fue cuando nosotros cachamos que, por ejemplo, todo el rubro de educación estaba teniendo un problema, porque tenían a todos sus alumnos en las casas, ¿ya? Y toda esa cosa práctica, ¿ya? No podían explicarla. Entonces, ahí nosotros fuimos encontrando como un nicho, dijimos, ya, chuta, hay muchos alumnos en las casas que necesitan de alguna forma acceder a los laboratorios, ¿ya? Pero que no pueden acceder porque los laboratorios están cerrados y no pueden salir porque están en cuarentena, qué sé yo. Entonces,
ahí fue cuando nosotros empezamos como a darle duro a los productos web. Lo mismo con las empresas. Muchas empresas grandotas tenían a sus trabajadores en las casas y no tenían cómo entrenarlos. Entonces ahí seguimos nosotros dándole duro a lo que es web. Y así fue como nosotros logramos ver la luz ya a fines de julio, perdón, a principios de julio. Ahí se empezaron a reactivar algunos proyectos y empezamos a tener una mirada un poquito más a largo plazo. Fue como, miren, ok, desarrollemos esto, que va a durar 6, 9 meses de desarrollo, ¿ya? Y el próximo año ya, cuando esté listo, los contagios van a estar un poco más bajos, ¿ya? Entonces se van a poder volver a ocupar tecnologías como el VR, que era una de nuestras tecnologías, pero en paralelo sigamos dándole duro a tecnologías que son como los simuladores web. Y la verdad es que esta cuestión no funcionó, ¿ya? De hecho, el año pasado nosotros contratamos gente, fuimos de las pocas empresas que logramos contratar gente. Eh, Vendimos levemente más que el 2019, el 2020, y abrimos operación en España, eh, también abrimos una representación en Perú. Entonces, yo creo que la pandemia de cierta forma nos sirvió como para decir, abramos los ojos, trabajemos, busquemos soluciones, ¿ya? Y eso. Muchas gracias, Tomás, por tu exposición. Estuvo muy interesante. Em, Finalmente vamos a saludar a Esteban Larraín, CEO y fundador de Cenix, servicio de streaming que cambia la forma de ver artes escénicas por medio del registro, edición y puesta online de dramas, comedias musicales y stand-up. Adelante, Esteban. Gracias, Macarena. Bueno, les voy a contar de forma muy concisa la historia de Cenix y que está muy ligada tanto al estallido social como a la pandemia. Cenix nace a fines del 2018 sobre el diagnóstico de que el teatro como pasatiempo nacional gozaba de muy buena salud, a diferencia, por ejemplo, del cine chileno, que estaba bajando su asistencia año a año. En cambio, el teatro seguía siendo un pasatiempo sobre el que los chilenos seguían destinando buena parte de su presupuesto anual, y había efectivamente un elemento cultural e identitario muy importante entre el teatro chileno y su público. Pero sucedía que, como suele pasar en otros ámbitos del quehacer en Chile, esta actividad estaba muy concentrada en Santiago, ya al interior de Santiago, solo en algunas comunas de la capital. El resto del país tenía proporcionalmente como un quinto de la oferta teatral y de la capacidad instalada. De hecho, durante los últimos años, los distintos gobiernos habían invertido muchísimo en infraestructura cultural en regiones, vale decir, se habían creado muchos centros culturales con capacidades tecnológicas de butacas, de forma tal que había mucha capacidad, digamos, pasiva de recibir espectáculos en vivo, pero efectivamente el costo para las compañías de Santiago de itinerar a regiones seguía siendo una limitante que hacía que esta gran inversión en centros culturales y teatros en regiones no hacía link con los contenidos en vivo. Y de esta forma pensamos que un Netflix de teatro podría ser una solución que no solamente podría dotar de contenido digital a centros culturales y teatros de regiones y de comunas periféricas de Santiago, sino que también podía llegar a un público que, además de la distancia, que es un poco la barrera que estaba describiendo ahora, tenían también barreras de tiempo, en el sentido que no tenían tiempo de trasladarse a un teatro, o en algunos casos no tenían el dinero para costear un panorama de un teatro que siempre incluye también movilizarse, el costo del ticket, que nunca es un ticket, son 2 o 3 tickets, si uno va en pareja o con más amigos, y después seguramente irse a tomar algo
después del teatro. O sea, es un programa bastante completo y que efectivamente no hace que uno pueda estar yendo, digamos, a estos programas todos los fines de semana. Entonces, había un público y un mercado potencial que nosotros consideramos bastante grandes para correr, digamos, este riesgo de meterse a crear una startup, realmente, que implicaba hacer una gran inversión inicial, y que la seguimos haciendo ahora, de producir estos contenidos audiovisuales basados en obras de teatro, que por supuesto vienen a tener una línea curatorial específica, y al mismo tiempo desarrollar una plataforma tecnológica que alojara estas obras y creara todo el sistema de exhibición, venta y distribución de estos contenidos, además de, por supuesto, todas las herramientas de difusión y marketing que tienen que estar asociadas. Bueno, y todo esto pasó cuando comenzamos a grabar las primeras obras. O sea, los fundadores somos Patricia Rayaneira, que es actriz, y yo, que soy director y productor cinematográfico. Y cuando habíamos grabado las primeras 3 o 4 obras, viene el estallido, que nos dio muchísimas dudas respecto a la viabilidad de seguir con el trabajo. No obstante esto, seguimos adelante, a pesar de que los teatros en Santiago se cerraron, pero logramos seguir produciendo y seguir recolectando algunas obras que por razones secundarias se habían grabado con relativa buena calidad. Y después, efectivamente, en marzo del 2020, cuando comienza la pandemia, si es que no me estoy equivocando, nos pilla a nosotros en una etapa en que estamos aún en una marcha, digamos, una marcha blanca que hemos iniciado 2 meses atrás, con una cartelera que aún nosotros consideramos poca para lanzarnos comercialmente, pero decidimos en marzo del 2020, cuando ya la pandemia estaba decretada, abrir la plataforma al público de forma gratuita para, por una forma, testear el consumo que puede tener este público sobre un formato totalmente nuevo, y al mismo tiempo contribuir a la oferta cultural que de la noche a la mañana se había cerrado completamente. Y efectivamente fue un periodo bastante fructífero, en el sentido de que nosotros apenas abrimos la plataforma tuvimos una avalancha de suscripciones altísima. De hecho, nosotros tenemos actualmente cerca de 50.000 suscritos, y solo la primera semana que abrimos creo que tuvimos alrededor de entre 15 y 20.000, o sea, fue muy, muy grande. Y ahí, básicamente, siguiendo la línea de tiempo, pasamos a un sistema de pago a fines de aquel mismo año. Es decir, estuvimos con 6 meses con Marcha Blanca, en que seguimos sumando obras a la cartelera. Paralelamente seguíamos mejorando la parte tecnológica de cobro, siempre con un horizonte de funcionar ya de forma pagada. Y efectivamente actualmente vamos a cumplir prácticamente los primeros 10 meses de funcionamiento pago. Como decía anteriormente, tenemos 50.000 suscriptores, ya tenemos una cartelera de cerca de 60 obras en sistema VOD. Tenemos un sistema de pay-per-view, vale decir, uno escoge, o sea, hay que suscribirse, que es gratuito, uno escoge la obra en base a las características, el tráiler y otras recomendaciones que nosotros hacemos al interior de la plataforma. De hecho, voy a aprovechar de compartirles la plataforma, que es esa que se ve ahí. Uno paga por la obra que quiere ver. Entonces tú compras el ticket, que vale 3.990, hay una serie de descuentos de todos modos, y tienes 72 horas para ver la obra, que actualmente hay una cartelera que tiene, como decía, 60 horas en VOD y alrededor de 35 en una cartelera gratuita, que cubrimos disciplinas como el teatro contemporáneo, danza, circo, documentales sobre artes escénicas y otros. Sobre temas de financiamiento, el primer semestre del 2000 quedamos seleccionados en Startup Chile. Fuimos de la generación 11, si no me equivoco.
y al cabo de los 4 meses ganamos el premio a la startup a la solución más innovativa, que nos hizo merecedor de una extensión del programa y un financiamiento extra. Y justamente a principios de este mes ya entramos a la incubación de Chrysalis, que es donde estamos actualmente, que ha sido totalmente fundamental para poder pasar este famoso Valle de la Muerte, porque efectivamente, si bien en un principio la pandemia nos dejó, digamos, como la única alternativa de teatro digital, actualmente no solamente el teatro, sino otro tipo de entretenciones vinculadas al arte se han extendido muchísimo, o sea, actualmente hay mucha competencia. Los grandes centros culturales han desarrollado sus propias plataformas, estoy hablando del GAM, Matucana 100, Santiago 1000, el Teatro Municipal, o sea, hay efectivamente una gran competencia. Nosotros sabemos que tenemos las ventajas que nos dio haber partido 2 años antes, y no como una reacción a la pandemia, sino de una forma independiente. Y como sucede con los teatros, digamos, físicos, tener este teatro digital es igual de sacrificado, o sea, hay mucho de amor al arte. Diría que no es un negocio en el sentido de que no es algo donde uno se va a hacer rico, pero de alguna forma te da ciertas satisfacciones respecto al aporte que uno está haciendo, al estar siempre ligado a un quehacer que uno, bueno, está bastante enamorado, eh, y que se ha transformado en algo bastante inédito y bastante querido y bastante cercano a la gente. O sea, de hecho es una plataforma que tiene mucho consumo, que ha tenido mucha vinculación con instituciones, con colegios, con universidades, con municipalidades, porque efectivamente la forma actualmente de entregar cultura o de proponer cultura que no sea digital ya es efectivamente muy difícil, y va a ser así por un largo tiempo más, no solamente porque, o sea, aún no tenemos cierta tranquilidad sobre las distintas variantes del COVID, sino que la vuelta a foros normales va a seguir siendo, va a ser muy lenta, digamos, este retorno va a ser lento, y nosotros calculamos que la normalidad no se va a retomar sino dentro de 2 o 3 años más. Así que esta es la realidad actual de Escenix. Muchas gracias, Esteban. Qué interesante todo lo que han podido desarrollar en Escenix. Les doy muchas gracias por tu exposición. Y bueno, finalmente vamos a dar paso a las preguntas. Ya cualquier consulta pueden irlas dejando en el chat y las estaremos comentando. ¿Ya? Voy a hacer la primera pregunta entre los tres. ¿Fue el principal desafío organizacional a nivel interno que sufrieron con la pandemia? Y si tuvieran que posicionar uno, sería la virtualidad, la red digital, la no presencialidad o cuál y por qué. Ahí, a ver, le voy a dar el pase a Tomás, si nos puede responder. O sea, para nosotros el principal desafío fue la no presencialidad. Eh, Esta cuestión de trabajar cada uno en su casa fue por lejos lo más complejo de un punto de vista psicológico, un punto de vista operativo, un punto de vista de eficiencia. Y yo diría que ese fue, pero por lejos, lo más complejo, y lo fuimos solucionando, bueno, ocupando las herramientas digitales que teníamos a la mano, y, y también, mira, hay una cuestión que yo creo que también fue algo súper de la empresa es como súper unida, ¿ya? No, somos pocos, ¿ya? Pero hablamos harto, nos juntamos, salimos. Entonces, también hay como una lógica como de unión dentro de la empresa, y yo creo que eso hizo un poco más factible todo esto. Genial.
Eh, ahora, cuéntanos, Esteban, cuál fue tu principal desafío organizacional? ¿Cuál fue su principal desafío organizacional? Eh, Mira, por alguna, o sea, no es por alguna razón, por una razón muy particular que fue el hecho de que nosotros nacimos muy cerca del estallido y después en pandemia. Nuestro sistema de trabajo ha sido totalmente online. O sea, nosotros no tenemos una oficina física. Actualmente somos 8 personas constantes en nuestra planilla, a las que se suman otras varias, cuando por ejemplo hacemos grabaciones y hacemos ediciones y entramos en procesos de producción audiovisual. Pero efectivamente todo ha sido online desde el día uno, tanto así que yo, más de la mitad de ellos, nunca los he visto en persona. Entonces, hemos sido bastante nativos sobre lo que es el aspecto de comunicación y organizacional, o sea, eh, desde, o sea, tenemos o sea, desde el principio teníamos todas las herramientas bastante habituadas y bastante a la mano, o sea, desde el uso de Drive, WeTransfer, Vimeo, Meets, Zoom, en fin, o sea, hemos estado bastante online todo este tiempo y ya ha sido un poco parte de las características del aspecto organizacional. Aún, de hecho, no tenemos no hemos tenido la necesidad de juntarnos, ni siquiera va a ser una especie de celebración de Año Nuevo. Y es posible que recién en un mes más sea la primera vez que nos juntemos todos, pero al menos sobre la dificultad, no, como siempre fue nuestra realidad, nunca lo sentimos como una limitante, sino como una característica natural de nuestro trabajo. Qué bueno, muchas gracias Esteban por contarnos tu punto de vista y genial que puedan surgir empresas como ustedes que están acostumbrados 100% y como dices tú son nativos dentro de la virtualidad y del trabajo colaborativo remoto. Es súper importante poder rescatar esta experiencia y para que pueda servir a a otros emprendimientos que quizás puedan seguir la misma línea. Ahora, Mauricio, nos falta por responder esta pregunta del desafío. ¿Cuál fue tu desafío organizacional más importante dentro de estos tres? Así haciendo un resumen. La virtualidad, Sí, sí. a ver, la virtualidad, la brecha digital o la no presencialidad. A ver, yo creo que todo se grafica en querer dar ese paso a algo que es inevitable. Yo creo que la pandemia vino a acelerar muchas cosas que venían en camino, pero las vino a acelerar de 0 a 100 en cosa de días, de semanas, de meses, y tuvimos que confiar en que, tal como decía un colega ahí, trabajar desde casa era tan efectivo como hacerlo desde una oficina, darse cuenta de que el pago de una oficina eh, en pandemia no tenía ninguna lógica, ¿no? No tenía eh, ningún sentido, considerando de que no podía haber contacto, no podían haber grupo de personas reunidos. Entonces, yo siento de que la pandemia vino finalmente a empujar el hecho de que todos tuviéramos que aceptar. Yo creo que el término es como aceptar que esto es así y que sí se puede, ¿cachai? Hacer así. Eh, yo sigo muchas startups que son del mundo remoto, de hecho, startups no solo chilenas, hay unas colombianas muy buenas que potencian mucho lo que es el trabajo remoto, y uno lo veía como algo súper lejano, como medio ambiguo, qué actividades sí son remotas, qué otras no, y en este caso tuvimos que todos darnos cuenta de que todos teníamos que hacerlo remoto, sea el rubro que sea. Y para nosotros no fue la excepción, imagínate, no podíamos estar en la oficina, nosotros tenemos un call center que es propio con operadoras telefónicas que no podían ir a la oficina, tuvimos que comprar unos notebooks, llevárselos para su casa, instalarle los software ahí,
llevarle los cintillos, el equipamiento y confiar en que estuvieran conectadas en el horario de trabajo para poder hacer su función. Por ejemplo, nuestros supervisores lo mismo. Entonces, no, fíjate que nos pasó muy divertido porque cuando empezamos a funcionar así, y en plena pandemia del 2020, y nosotros seguíamos con buen ritmo de avance y crecimiento, no, nos cuestionábamos después con Pablo, ¿verdad? Que decíamos, oye, estamos botando plata en esta oficina, porque tenemos una oficina que no es chica, y porque claro, tenemos operadoras telefónicas, tenemos oficina y todo, entonces como que decíamos, oye, estamos botando la plata, o sea, a ese nivel llegó el cuestionamiento. Después, obviamente, cuando se levantaron las restricciones, se volvió a lo presencial, pero me quedó ese bichito de que, tal como decía antes un compañero, un colega ahí, efectivamente ellos que nacieron entre estallido social y pandemia, nunca han visto lo otro y han funcionado perfectamente. Yo creo que eso es factible 100% y para nosotros lo más, eh, lo más fuerte en base a tu pregunta, Macarena, fue poder aceptar de que sí se puede hacer así y sí se puede trabajar bien y puede funcionar bien sin problema. Y yo creo que eso nos pasó a todos y en todos los rubros. Gracias por tu respuesta, Mauricio. Y bueno, les voy a hacer la última pregunta también para todos, ya en virtud del tiempo. ¿Cuál creen ustedes que serían los tres factores clave ya que tuvieron que estar presentes para salir adelante en la pandemia? Bueno, tanto los que tuvieron que readaptarse o como Escenix que surgió dentro de este periodo. ¿Cuáles serían los tres factores clave? Partamos, sigamos el mismo orden. Tomás, Esteban y Mauricio. A ver, yo creo que uno de los factores clave, el compromiso del equipo, eh, fue clave en esa época del Valle de la Muerte, donde estuvimos haciendo de todo para encontrar ahí una solución. Eh, Otro factor clave yo creo que fue la unidad del equipo, ¿ya? El hecho de haber sido un equipo muy unido implicó que, aunque cada uno estaba solo, o sea, bueno, los que viven solos, los que viven con familia, aunque no nos juntábamos, sí había como, se trataban de generar instancias de unión, ¿ya? Donde nos podíamos, por último, juntar de forma virtual. Y, y yo creo que quizás el tercer elemento clave fue las tecnologías en las que nosotros basamos nuestro producto, que nos permitían también no necesitar una oficina, poder trabajar de forma virtual y todo eso. Ya, buenísimo, Tomás. ¿Qué crees tú, Esteban? ¿Cuáles serían los tres factores clave? Perdón, para los tres factores claves para qué cosa? Que determinaron el éxito como los tres factores que les permitieron a ustedes desempeñarse sin problemas dentro de este periodo del COVID. ¿Cuáles serían estos tres factores clave? Nosotros, o sea, apuntamos al éxito, no sé si, o sea, no me llamaría ahora un éxito, sino algo que va, espero sea el éxito. Eh, Creo que la existencia de nuestra startup coincidió con un desarrollo y disponibilidad de herramientas tecnológicas que un año antes no hubiese sido posible el funcionamiento de nuestra plataforma. De hecho, el mismo desarrollo de la plataforma, nosotros de hecho cuando las primeras estimaciones que hacíamos sobre cuánto costaría desarrollar un sitio que albergue obras, que, o sea, en definitiva, cuánto vale ser un Netflix. Y las primeras estimaciones salían $100.000, o sea, mínimo. Y el presupuesto más barato en India, los otros aún más caros. Y sucedió que en muy poco tiempo, en pocos meses, surgieron startups que eran B2B, que ofrecían plataformas de alojamiento de contenidos audiovisuales
por un pago mensual, como suscribirse a la cuenta de la electricidad. Eh, esto lo digo como un ejemplo de que pasó justo que en casi el mismo momento que nosotros nacíamos, otras empresas nacían también para satisfacer necesidades que nosotros teníamos y que de otro modo hubiera sido imposible de financiar. Luego, el desafío de trabajar remoto también, por supuesto que la misma pandemia aceleró esos desarrollos, pero al mismo tiempo, al momento que nosotros nacíamos, ya existía esta plataforma de Vimeo, que es una maravilla. Zoom daba sus primeros pasos, después se agregó Meet, bueno, WhatsApp se mejoró. Entonces, ciertos temores que teníamos sobre el trabajo a distancia fueron rápidamente diluidos por estos avances. Eh, y luego creo que efectivamente pudimos atrapar, digamos, en esta pesca de espectadores virtuales un público joven eh, lo tenemos muy identificado entre 25 y 35, mujer, que efectivamente tenía una necesidad de reconectar con sus actores, con las historias locales, con la experiencia del teatro de buena calidad online en este caso, y que en definitiva forman parte fundamental de nuestros clientes actuales. Así que diría que esos son como los tres factores de este camino al éxito, como tú lo llamas. Muchas gracias, Esteban. Sí, yo creo que es fundamental lo que tú mencionas dentro de estos tres factores, la colaboración o en este caso el poder tener una buena relación con tus proveedores, que fue fundamental yo creo para poder desarrollar lo que fue Cenix o lo que es en realidad Yes. actualmente. Y bueno, y ahora Mauricio, cuéntanos, ¿cuáles son para ti los tres factores claves para poder haber salido adelante y estar todavía, estar en un buen momento para la BAMEA? Yo creo que confirmo con lo que hablaba anteriormente, creo que un tema de perseverancia del equipo es algo sin duda que es clave para cualquier emprendimiento. Eh, Rescato lo que decía recién nuestro colega con respecto al tema del momento en que te encuentras. Creo que también el momento tecnológico que estábamos viviendo todos, insisto, con la pandemia vino a generar un turbo impresionante donde todas las herramientas tecnológicas crecieron, tuvieron al alcance de todo el mundo. Recién ponían, por ejemplo, el tema de Zoom, de Meet, de, 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 de todas las herramientas que nacieron y otras que se mejoraron para poder hacer estas reuniones y videollamadas de forma más efectiva, etcétera. Creo que hubo mucho de todo eso, eh, y eso favoreció que uno pudiera adaptarse de manera más rápida a estas nuevas condiciones, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, para mí creo que tiene que ver un tema del equipo, tiene que tener las ganas de querer solucionarlo. Hay temas domésticos que uno se ha enfrentado, por ejemplo, también por ahí alguien lo nombraba, no todos viven solos, no todos son solteros, muchos tienen hijos, familias, niños en clase online, y mientras tanto había que trabajar, tener reuniones. Entonces había una carga psicológica y de estrés extra en esta nueva modalidad de trabajo que muchas veces ni siquiera la hablamos. Y para mí es muy potente. Yo creo que a esta altura del partido, después de un año y medio, muchos están deseando volver a sus actividades normales, de forma de trabajo, porque psicológicamente ya se ven afectados, compartir en familia 24/7, estar encerrado en un mismo lugar todo el rato, ya te sentís raro cuando vayas a comprar. Pues, o sea, ya era una cosa como ir al súper, era casi una delicia en un minuto, ¿cachai? Entonces yo creo que todo eso afectaba el funcionamiento de esta nueva forma de trabajar. Y por lo tanto había que ser perseverante, había que tener esa adaptabilidad de parte del grupo, del equipo humano, para poder tomar eso y entender de que era la única forma de seguir funcionando. Para nosotros fue escalar, porque, y ahí también alguien lo nombró, gracias a nuestra plataforma, ya que buscamos que sobre la tecnología los servicios se digitalicen en el rubro automotriz,
Para nosotros fue todo lo contrario, mientras los car wash tradicionales cerraban, porque los malls cerraban, porque los centros comerciales no esenciales cerraban, etcétera, etcétera, y todo el mundo cerraba, nosotros seguíamos creciendo en clientes y atendiendo a domicilios sin agua, y aquí viene un tema que yo no nombré en la presentación, pero nosotros colocamos que todos los servicios nuestros de limpieza, o cualquiera fuese, iba con sanitización y desinfección interior del auto. Entonces, eh, ahí le dimos un plus, y eso lo poníamos en un paquete casi como regalo. O sea, prácticamente por 3.000 pesos la persona, el servicio que pidiera, por dentro se le sanitizaba con ozono y se le desinfectaba con amonio cuaternario el vehículo, y eso lo potenciamos mucho. Aquí viene un tema de oportunidad. Nosotros vimos que no podíamos, por más que estuviéramos todavía en un constante crecimiento en ese momento, no podíamos salir con campañas de marketing motivando a decir a la persona lava tu auto o dale la mantención a tu auto, cuando era lo menos prioritario del mundo para cualquier persona que tenía un auto. O sea, está ahí encerrado, está ahí con cuarentena, a lo mejor tenía un familiar enfermo, estaba súper sensible al tema del COVID, había una incertidumbre enorme. Entonces, imagínate toparte con una publicidad como, oye, hazle un cariño a tu auto, hazle esto. Era súper como comunicacionalmente muy mal visto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos el tema de que desinfecta y sanitiza tu auto siempre. O sea, si necesitas tu auto, Talavamea va a tu casa, hace un servicio eco-friendly, sin electricidad, donde se quiera que se encuentre el cliente, y eso nos trajo a nosotros la oportunidad de crecer mientras nuestros sustitutos tenían que estar cerrados por prácticamente más de un año. Eh, y generó que abriéramos también operaciones en otros países, producto de lo mismo, porque se vio que era una oportunidad no solo acá en Chile, sino que a nivel global. Así es, Mauricio, muchas gracias por contarnos, claro, lo que tuviste que agregar al negocio, cómo tuviste que adaptar el modelo y obviamente mejorar la calidad de usuario del usuario, que en realidad es el que ahora está, seguimos nosotros siendo más exigentes. Eh, Muy exigente. El usuario en este rubro es sumamente exigente, no te perdona nada, porque se está, ya en el early adopter ya pasó hace rato, hoy día la gente tecnológicamente ya es un hecho, tú pides el supermercado con un par de botones a tu casa y tiene que llegar a la hora, y tiene que llegar el producto que pediste, si no llega otro, o sea, el cliente ya no perdona, hoy día el cliente se ha digitalizado los servicios, ya lo ha adoptado, esa curva de adopción ya pasó hace rato, por lo tanto, si uno se mete en esto, tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible, entender de que hay que de atrás tener una operación potente que te permita generar buenas experiencias, y así todo uno siempre se encuentra con fallas y con problemas porque, como dices tú, el cliente cada vez es más exigente, y en esta digitalización, donde había gente que ni siquiera compraba por internet y hoy día compra el supermercado por corner shop, ese cliente ya es exigente, ¿cachai? O sea, pasó una cosa increíble, por lo menos en mi área, en mi rubro, yo lo vi muy de cerca, fue impresionante. Nosotros también lo vimos, había personas que no eran del rango etario ni el perfil de la AMEAP y nos pedían el servicio siempre, y nos empezaron a pedir, y nos dimos cuenta de que todo el mundo tuvo que obligadamente empezar a digitalizarse y a entender de que podía pedir servicios a domicilio, cualquiera sea, en el caso de nosotros los autos, y como nombré anteriormente, comida o supermercado u otras cosas que también han salido en el camino. Así es, Mauricio. Y bueno, hemos visto que factores clave de tres rubros totalmente distintos de startups que han logrado sobrellevar la pandemia, otra que nació en este periodo. Hay factores claves similares, hay otros que son distintos. Es muy importante que podamos nosotros recoger su experiencia y también conocer cómo fue para ustedes cómo se desempeñaron en este periodo del COVID. Muchas gracias a los tres, Tomás, Esteban, Mauricio, por contarnos acerca de sus startups, contarnos cómo pudieron, cómo lo han hecho en este último tiempo y bueno, agradecemos también. En virtud del tiempo, nos encantaría seguir conversando mucho rato más y hacerle más preguntas específicas, pero entendemos que la cita fue por un tiempo acotado y en virtud de vamos a finalizar el conversatorio. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes. Agradecemos a estas tres empresas, Joy, Escenix, Lávame App, por compartir su tiempo y experiencia con nosotros y con toda la audiencia.
Y como siempre, para quienes nos estuvieron viendo y participando, si quieren estar al tanto de más charlas como esta o información de cómo la PUCD apoya la generación de negocios y su incubación, no duden en visitar nuestra web www.din.pucd.cl o seguirnos en redes sociales en todas, LinkedIn, Facebook, Instagram, como DIN PUCD. Muchas gracias a todas y todos y muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Chao. Chao, Karina. Chao, Tomás. Chao, Mauricio.